Me casé, monté una empresa, tuve hijos, una casa, un montón de cosas donde tienes que asimilar, donde tienes que asentar todas esas emociones, todos esos cambios, donde, ostras, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, esto... Y estás transitando ese camino. Necesito respirar, necesito conectar, necesito anclar más los pies a la tierra. Y ahí es donde ahora mismo también anhelo mucho el campo, anhelo mucho la naturaleza. 100% no estamos preparando a las personas para el mundo que viene o el mundo de hoy en día, para nada. No, pero no es tanto el sistema educativo tiene las limitaciones que tiene, pero yo hablo de las personas, de los padres. Cada vez vivimos en un sistema más individualizado donde los padres protegen, sobreprotegen. Ya hay situaciones donde una persona va a una entrevista de trabajo y lleva a su papá o a su mamá. Déjame hacértelo en fácil. ¿Cómo te sientes? Dime la verdad. ¿Cuántas veces te has dicho no estoy listo? Mi experiencia no vale, no es suficiente. O simplemente qué van a decir los demás al contar mi propia historia. Yo me repetía esos límites durante años, hasta que entendí algo que lo cambió todo. Lo que realmente te frena no es lo que vives, sino cómo interpretas lo que vives, qué historia te has contado hasta el día de hoy. Y aquí va la parte que casi nadie te dice en voz alta. Sin un bienestar integral, mental, físico, emocional, espiritual, cualquier historia que quieras contar pierde fuerza y pierde propósito. Porque hacer más de lo que amas, de lo que te apasiona, o reconocer en qué eres bueno no es vanidad, es el primer acto de autorrespeto en tu propia historia. Si sientes que es momento de tomar las riendas de tu vida con más conciencia, date una vuelta por mis redes. Ahí hablo de un bienestar mucho más holístico a través de todas las historias que he podido contar en este podcast. Porque desde Gritones estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho que tienes que hacer para poder reescribir tu propia historia, tu narrativa e incluso lanzar un podcast. Pero eso te lo cuento en otro momento. Con esa reflexión en mente te dejo con alguien que lleva años ayudando a miles de familias a cruzar fronteras y encontrarse a sí mismas. Y que apenas está aprendiendo a hacer eso mismo por él. Así que gracias por escuchar. Me llamo Braulio Filoteo. Y esta es la historia de Oliver Rodríguez Pearson. Y es interesante porque después de más de 2 décadas construyendo una empresa de educación internacional y viendo a miles de jóvenes transformarse viajando, él va a 1000 por hora y está descubriendo que la próxima frontera que necesita cruzar es la de parar, escuchar a los suyos y recalcular su propia ruta. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Aprende a decir que no. 2. Reconectar escuchando a nuestro círculo cercano. 3. Sal y conócete a ti mismo viajando. 4. El emprendimiento es hacerse cargo. Y 5. Tienes que recalcular la ruta constantemente. Aquí la tienes. Oliver, finalmente lo logramos, hermano. Ya estamos conectados, platicando. Veníamos coordinando hace tiempo esta charla. Gracias por estar aquí en Gritones Podcast. Un placer, Braulio. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bien, lo logramos, hermano. Lo logramos. Victoria. Pues tienes muchas victorias en tu vida, seguramente una que otra derrota también. Es momento de contar tu historia como nadie. Apasionado de la educación internacional, con 2 décadas, cofundador de Lemon Tree Education. Seguramente llegaremos ahí. Dedicado a tu carrera a ayudar a miles de estudiantes, me imagino que principalmente españoles que han salido de España a estudiar al extranjero, y no solo ayudarlos a ellos, sino también a sus familias, porque creo que hay un efecto colateral muy importante ahí con las familias. Así que bueno, podemos decir que eres un experto en educación internacional,
y lo juntas con desarrollo personal, ¿no? Quiero saber qué significa eso, cómo conectas esos mundos, llegaremos ahí también. Pero antes, quiero preguntarte, em, sé que un amigo te pidió rescate en un viaje a Galicia que hizo, ¿no? Y esa misma tarde cogiste un billete, te subiste al avión y te lanzaste a ayudar a tu amigo a Galicia. Y fue sorprendente para él, ¿no? ¿Qué otras cosas está dispuesto a hacer Oliver cuando a alguien que le importa se lo pide? Pues, fíjate que 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 has sacado una cosa que, eh, según lo contabas decía: "Y oye, ¿y esto?". Pero sí, me sé la historia. Y, ¿y qué cosas estoy dispuesto? Pues, yo creo que lo que haga falta, ¿no? Porque sí que puedo ser esa persona que a lo mejor no llama, que falta en el día a día, ¿no? Que no está tan presente porque voy, voy a 200 por hora, ¿no? Pero si hace, en el momento que haga falta, paro y pongo toda mi atención en esa necesidad, ¿no? Yo creo que también es una de las cosas en las que estoy acostumbrado por mi trabajo, que es apagar fuegos. Entonces, en cuanto se trata de la amistad, pues sí, para lo que se necesite, todo lo que pueda hacer. Es mi manera también de estar, de ser amigo, ¿no? Hay gente que necesita que estés ahí todos los días, que, ¿no? Pues mi manera es cuando hace falta, en mi punto, a ver, lo voy a decir, cuando hace falta de verdad, aunque eso no quiere decir que esa persona, ese amigo que te llama todos los días, no haga falta de verdad también, ¿no? Pero ese es un poco mi estilo. Y justo te lo quería preguntar, haciendo doble clic en eso, Oliver, ¿crees que has quedado un poco en deuda? Es decir, cuando hablamos de estar o no estar, ¿no? Me interesa tu opinión. em, Procurar quizás más algunas relaciones interpersonales, ¿qué dirías? Es una cosa que tengo ese debate interno muchas veces, que es, ostras, me gustaría estar más. O sea, me gustaría llamar más, me gustaría vernos más, me gustaría em, parar y estar más presente. Mm. ¿Cuándo fue la última vez que lograste parar? Fíjate que lo llevo pensando un tiempo, pero creo que fue hace un año y pico. Hubo un apagón en España, un apagón de electricidad. Se nos fue la electricidad de toda España y parte de Francia, ¿no? Ese día no se podía hacer, o sea, no No era había. opcional, mi querido Oliver. Efectivamente. O sea, Bueno, pero sí que había opción. Había mucha gente okey, que se preocupó en exceso, ¿no? okey. Mucha gente que es, ostras, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi Mm, mamá? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué pasa con mi hijo que está en la escuela? ¿Qué pasa con un montón de cosas, ¿no? Y obviamente esas personas que a lo mejor se quedaron atrapadas en un ascensor, estaban ahí encerradas, pero es que no se podía marcar por teléfono porque no funcionaban los teléfonos. No había señal, no funcionaban las antenas, no se podía comunicar con nadie. Sí funcionaba la radio sí que funcionaba, y si tú ponías tu radio FM, AM, cogía señal. Bien. Em, pero ahí tenías dos opciones: preocuparte sin poder hacer nada, ¿no? O dejarte llevar por el momento, ¿no? Y aprovechar. Y ahí esa desconexión forzada, la recuerdo muy placenteramente. O sea, uy, o uy. sea, fíjate que ese día había quedado a comer con una persona y el apagón creo que fue como a las 12:30.
12. Yo tenía que ir al médico a hacer, tenía una cita en el médico y de camino al médico los semáforos empiezan como que dejaron de funcionar y yo, qué raro, esta calle se habrá quedado sin luz, pero luego te das cuenta de que no, pues esta cuadra, no, el barrio. Y luego te das cuenta de, no, no, se ha ido todo al traste. Llegas al hospital, no, que no funciona el sistema, no sé qué. Y ya estando ahí dije, bueno, pues me voy porque esto pinta que no voy a poder tener la cita, ¿no? Y luego entonces me devolví para la oficina, nada funcionaba. Y dije, bueno, tengo la comida, he quedado, voy para allá. Intenté marcar a la persona y yo no conseguía y dije, bueno, voy para allá, si aparece, aparecerá, como antiguamente. Tú antiguamente quedabas, Claro. oye, quedamos el lunes a las 4 de la tarde y allí a las 4 de la tarde el lunes estabas. No había necesidad de reconfirmar nada. Claro, oye, ya he quedado, ¿no? Entonces, voy para allá. Y sí que logré entrar una llamada. em, o sea, él me marcó oye, que estoy en un taxi que voy para allá. Y se cortó. Y yo, bueno, yo estuve esperando. En el restaurante decía, no, no podemos cocinar nada. No hay luz, aunque la cocina es de gas, pero no hay luz. Entonces, no por seguridad no podemos cocinar nada, porque nos puede pasar cualquier cosa en la cocina y no vemos, ¿no? Y fue como, pues, ¿y qué hacemos? Y este amigo tenía su coche en el taller y vive a las afueras, yo también. Y le dije, pues yo te llevo para tu casa. Pero estuvimos ahí un rato hablando y cogimos luego tráfico, porque en ese punto ya todas las personas habían decidido, pues vámonos a nuestras casas, ¿no? Y no funcionaban los semáforos, de toda de toda España no funcionaban los semáforos. Entonces Ahora, era como ese ahí quiero, caos. ahí quiero puntualizar algo. Contándome esta experiencia que fue placentera para ti, pero que fue un parón forzado de alguna manera. O sea, no fue Ujú. deliberado de Oliver decir, me detengo, recalibro y avanzo. Que es un poquito lo que hiciste con tu amigo cuando te pidió socorro para ir a Galicia, decir, oye, ayúdame hermano, ven por favor, porque no sé qué voy a pasar en Galicia. Y tú ahí, estoy interpretando, Oliver, tú me puedes corregir. Ahí te detuviste, paraste, no sé qué estabas haciendo. ¿Recuerdas el día? ¿Recuerdas la llamada? Sí, ¿Recuerdas? Y paraste deliberadamente, no fue un apagón en España y dijiste, me voy a Galicia y compraste el billete. porque también no tenía responsabilidades reales. O sea, me refiero, era otra época de mi vida donde no tenía nadie a mi cargo. eh, ¿Hoy no pudieras hacer eso? si es necesario, sí. Si es Mm, necesario, sí. O sea, se puede hacer. mm, Pero también sería de manera forzada, porque un amigo te está pidiendo ayuda. mm. Entonces, a pesar de que llegaremos a esa parte de la historia, Oliver, hoy tienes una empresa importante, pero hoy cuando alguien requiere socorro, estás dispuesto a detenerte y auxiliar. Correcto. Tú imagínate que vas de camino a tu casa y hay un accidente y hay tres carros que se han chocado y tú tienes el deber de pararte y auxiliar. Y a lo mejor te demoras 3 horas y vas para tu casa. Sí, a lo mejor tenías la responsabilidad de recoger a tu hijo de la escuela. Y pues, pero hay una persona o sea, tu hijo está bien, tu hijo está en la escuela, está atendido, está cuidado. Siempre puedes buscar otra manera de que alguien le recoja o le lleven a casa porque estás atendiendo a una persona que a lo mejor se está desangrando, yo qué sé, ¿no? ¿Tienes algún criterio de bote pronto, Oliver, para tú decir, ahora dejaré lo que estoy haciendo y acudo al llamado, un chequear ciertas cajas, un decir, si cumple estos tres requisitos, estoy No, dispuesto a parar? nunca lo he pensado, nunca lo he pensado. Es el instinto, es el instinto, Mm. es el ¿Cuándo, instinto. cuándo dirías que fue la última ocasión que seguiste tu instinto?
Bueno, no, hoy. O sea, al final siempre sigo mi instinto, siempre sigo mi instinto. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿Cómo seguiste tu instinto el día de hoy? te van pasando cosas. Sí, tú tienes una estructura y una agenda y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero van surgiendo cosas y vas parando y vas recolocando. Necesitas esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación. Ahí es donde tu instinto te dice, oye, sí por aquí o no por aquí. Te admito que tengo que aprender a decir que no. O sea, tengo que aprender más a decir que no. Mm, Porque efectivamente a veces te puedes dejar llevar por millones de cosas. Ayer estaba en Londres, en un evento que me habían invitado y me pareció interesante y dije, cuando me invitaron, oye, voy, no voy, eso implicaba un avión, horarios, tenías que irte el día de antes, no lo podías hacer todo en el mismo día, hotel, ¿no? Todas estas cosas. Pero dije, yo creo que va a ser interesante y fui. Ayer estaba allí, efectivamente, dije, "Ah, oye, esto ha sido interesante. Em, y era un evento del sector, entonces conocía a distintas personas y hablábamos de, oye, vas a ir a este otro evento y a esta conferencia y a esto. Y les estaba diciendo, oye, fíjate que estoy pensando en no ir a muchos de los eventos de la temporada, porque, porque muchos se concentran en los mismos meses y entonces eh, me va a desenfocar. Y yo creo que me tengo que enfocar en... y estoy ahora mirando mi agenda y viendo a lo que me he comprometido, lo que no me he comprometido y en lo que me he comprometido, lo que puedo desechar y lo que no puedo desechar, ¿no? Pensando también, siguiendo ese instinto de, yo creo que no me hace falta ir ahí. Yo creo mm, que si voy no me va a aportar. Y viceversa. Oye, yo creo que tengo que hacer este tipo de cosas, ¿no? Me da a mí, en mi instinto me da que a lo mejor tengo que hacer deporte. O en mi instinto me da que em, tengo que irme a cenar con estos amigos. mm. Porque no es solamente del deber. O Sí, sea, estamos aquí, parece, ¿no? Me he metido en ese charco no, si una persona se está desangrando, porque la gente eso lo puede ver como muy obvio, ¿no? Em, pero hablo también de lo que necesitas para estar bien. quitando un poco la moral de la ecuación, ¿no? Es Mm. este llamado interno, este impulso, este instinto, el gut que dicen los americanos. Y ahorita estoy siguiendo yo también mi impulso contigo. Te voy a poner un audio y elaboramos sobre ese audio. Vamos a escucharlo. Me dices con pulgar arriba si lo escuchas, ¿eh? Oliver, por favor. Pues mira, si me estuviera escuchando, yo le diría pues que ha sido una suerte cruzármelo. Muchas veces te cruzas en la vida con gente que, que, bueno, pues que no sabes de qué manera va a impactar en tu vida, ¿no? Yo a los estudiantes les digo, apuntaos a cuantas más cosas mejor, porque así conoceréis más gente y quién sabe dónde vas a encontrar tu súper mejor amigo o una persona con la que montes un negocio o alguien que te eche un cable en un momento dado con una cosa. Puede haber sido en el equipo de fútbol, en el club de ajedrez, en el club de bailes regionales, a tal, o en la clase de matemáticas haciendo un trabajo, ¿no? Y yo siempre les animo a que conecten mucho. Siempre les digo, oye, respeto todas las personalidades, el que es más introvertido, pues está bien también, pero cuanto más podáis conectar y más gente podéis conocer, al final cuando vas luego un poco seleccionando cosas para tu vida, pues más gente afina a ti y con la que te sientas cómodo, podrás compartir tu tiempo profesional, personal o lo que sea, ¿no? Entonces, pues fíjate que Oliver y yo nos conocemos hace 1000 años. eh, y luego, pues hemos seguido ese contacto y de manera personal y profesional. Y vuelvo antes a lo del catalizador. Yo si Oliver no me hubiera pinchado un poquito,
yo no me habría movido de la empresa en la que estaba, no me habría movido, seguramente, ¿no? Si soy muy honesto conmigo mismo, ahora es muy fácil decir, oh, hemos emprendido, pero, pero sin duda él fue el que impulsó ese proyecto. Y bueno, pues ha habido, pues obviamente momentos de dificultad, ha habido pues momentos en los que pues yo recuerdo el año de la pandemia también con las convalidaciones que no sabíamos si iban a llegar a tiempo y nuestros estudiantes, digo, es que no se pueden quedar sin convalidar ese año fuera, ¿no? Y entonces pues yo le quiero dar las gracias porque siempre está empujando. Y creo que ese papel eh, lo sigue manteniendo hoy en día. Esto no fue un, bueno, venga, te animo a que emprendas y que te metas aquí y ya está, sino que sigue empujando, empujando, empujando. Entonces, bueno, pues tiene una energía que en el momento en el que tú estás más, no sé, quemado, pasando un día complicado, porque no te da la vida, porque se te acumulan los emails, porque quieres dedicar, quieres priorizar pues la atención a las familias, pero luego hay otras cosas que hacer y demás, él siempre es como todo sale. Tranquilo, pasito a pasito y todo sale, ¿no? Y entonces, pues sigue impulsando mucho eso, ese emprendimiento en el día a día, no ya de la nueva empresa, sino nuevos proyectos. Él es que nos ha traído la limonada a la oficina. Y dices tú, se le podría haber ocurrido a cualquiera. Bueno, pues él es quien la ha traído, ¿no? Entonces, pues yo le doy las gracias por ese empuje. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no le gustan, pero a él es como siempre se queda con el lado positivo, que no le gustan a lo mejor de mí, quiero decir, de la forma de resolver o del pensamiento, ¿no? Un poco más parado en ese sentido. Y él es empuje, 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 empuje y venga, 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 venga. Entonces, pues yo creo que tenemos mucha suerte y yo creo que tengo mucha suerte de haber plantado como un limonero este proyecto juntos y le doy las gracias por ello. ¿Qué tal, Oliver? ¿Hay cosas que no sabías que has escuchado en este momento? Me ha parecido muy bonito. Gracias, gracias. Fíjate que cuando conectamos para hacer esta charla, cuando me dijiste, oye, ayúdame a conocerte un poco mejor y conéctame con varias personas, ¿no? Y dije, ostras, venga, un amigo de toda la vida, desde los 6 años, mi socio, que también lleva mucho tiempo, otra persona con la que he colaborado y que tengo una conexión interesante. Y me dijeron, oye, ¿quieres que te digamos lo que te hemos dicho? Y yo, no, no, o sea, decirle lo que queráis y, y, y a ver por dónde sale todo esto. Pero me ha parecido muy bonito lo que comenta Miquel, ¿no? Mi socio, uno de mis socios. Y, y me ha ayudado a reconectar, ¿no? Porque a veces, ostras, efectivamente estás empujando, estás empujando, estás empujando. ¿Y te refieres a Y conectar en este instante presente, Oliver, al sí, escucharlo, sí, en sí. este momento? Y fíjate que lo quiero enlazar y por eso el instinto de ponerte el audio. Él comenta, nunca sabes dónde vas a conocer a alguien, nunca sabes dónde va a suceder esa magia. Y justo tú y yo estábamos platicando de eso, de decir, ¿voy o no voy a Londres? ¿Voy o no voy al resto de la temporada a estos eventos de emprendimiento que seguramente te invitan en España o donde sea? ¿Has estado a punto, algún momento, de no ir, pero terminaste yendo, Oliver, y conectaste con alguien o pasó algo que generó un vector en tu vida? Háblame de eso. Todos los días. O sea, todos los días pasa algo. Todos los días. Pero dame un ejemplo que digas, Sí, este mira, día. el otro día, el viernes pasado, hoy estamos hablando un martes, ¿no? Sí, Creo que es. martes.
El viernes, sábado y domingo había un evento de crecimiento personal, em, con Aymar Celdrán, donde habíamos estado colaborando en su edición anterior y me dijo, oye, vente y charlamos en el escenario y así, oye, hablas un poco más de tu proyecto, que la última vez no tuvimos tiempo. Y dije, ok, yo tenía un día complicado. O sea, hace no mucho me rompí el brazo y entonces em, justo el viernes tenía cita médica por la mañana, fisioterapeuta después de comer, varios fueguitos que apagar en el trabajo y se me estaba haciendo tarde y llegué un poco tarde. Es verdad que como en ese evento pues se puede fluir, tampoco iba tan preocupado porque digo, bueno, voy a llegar allí y ya cuando sea, será, ¿no? Em, y resultó que iba yo a hablar allí 10 minutitos porque yo le dije, oye, Aymar, yo como tardísimo me tengo que ir a las 8 como tardísimo. Y esto se lo dije a las 7 y no fue hasta las 8 8:15, ¿no? De hablar. Yo estaba pensando, ostras, y te estás fustigando, ¿no? Porque dices, debería estar, tal, y la idea es, oye, estás donde estás, estate presente, presta tu foco y tu atención en ese sitio, en ese momento, ¿no? Y dije, bueno, de perdidos al río, yo estoy aquí y ahora voy a hablar. Y ahí una cosa llevó a la otra y en el escenario eh, pasó algo bonito, pero que me expuso enormemente frente a todo el auditorio, ¿no? Entonces hablábamos de mí y de mis disfunciones y un montón de cosas donde dices, ¿no? Que no iba por ahí la charla. Cero, no iba por ahí. Cero. Y de repente, pum, empezaron a salir cualquier tipo de Correcto, de ¿qué? ves, pero porque siempre estás tratando de complacer o de justificar o de resolver, Mm, ¿no? Eh, no sé cómo fue que alguien del público dijo, oye, no, pobre, pobre porque está muy vulnerable, pero también ahora hace cosas bien y no sé qué. Y y dijo, esta persona, Aymar, dijo, no, seguramente que muchos estáis pensando que se está sintiendo de una manera o de otra. Y yo dije, no, no, sí, yo estoy bien. Y dijo, ¿ves? Lo has vuelto a hacer. Es- Este, ti- sientes la necesidad de calmar al otro. de proyectar que estás bien, aunque Claro, quizás no estás del todo bien. no solo eso, sino de, oye, yo lo digo para que tú te tranquilices. Y entonces, o sea, si tú estás mal, yo vengo a cuidarte, a salvarte, a sanarte, ¿no? Y entonces era como, ostras, están saliendo muchas cosas aquí que, que dices, wow, ¿no? Uno, no venía esto, pero me surgieron muchas reflexiones, ¿no? Después para también mi trabajo personal, mi crecimiento, mi desarrollo, donde, ostras, tengo que ser más consciente sobre estas cosas, tengo que entender cómo puedo trabajar aquí, ¿no? Y para nada iba a eso. Pero durante el camino, cuando yo iba hacia el evento, era como, "Uf, oye, voy, no voy, voy, no voy, Mm, fíjate, se me está haciendo tarde, venga, voy". mm. Y yo iba para, no sé, media hora. Sí, el universo Eh, te da regalos en cajas muy extrañas, ¿no? De y de repente repente, terminas ahí. correcto, y de repente me quedé 3 horas. eh, y eso me generó mucha paz. Mm, O sea, mm. todo lo que surgió allí me dio una energía de paz Mm. que necesito. Oliver, eres de Madrid, ¿no? Ahí naciste, en Madrid, España. ¿Cuál es tu principal recuerdo cuando eras niño? Eh,
yo creo que, o sea, fíjate que me paro a pensar mucho. Yo trabajo con adolescentes, ¿no? Em, y me paro a pensar mucho en cómo era yo de adolescente, cómo era yo de niño, cómo era mi infancia y demás. Y recuerdo mucho pasar tiempo con mis abuelos, con mis primos, estar todo el día con la bici, por el campo. Tal vez que ahora recuerdo todas esas cosas porque son cosas que anhelo y que me gustaría hacer, ¿no? O que me gustaría hacer más a menudo, ¿no? Porque creo que dices, ostras, eso era fantástico. O sea, te levantabas, desayunabas Cero y preocupaciones, Carlos. cero Cero. eso, cero preocupaciones. Cero. Cero. Y entonces era como, no, vamos aquí y aventuras y no sé qué y no sé cuál. Cero preocupaciones. Efectivamente, tú lo has dicho, cero preocupaciones. Total. Ahora, quiero intentar, a ver si es posible, saber si correlacionas esta habilidad que tienes para apagar fuegos, el ayudar al otro a sentirse mejor, tranquilo, no se pongan nerviosos, ¿no? Está en control y tú incluso tratar de pacificar la situación, que de niño o adolescente tuvieras que adoptar ese rol. Sí, desde bien pequeño. Háblame de eso. Sí, no, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeño y ahí pues ya te tienes que responsabilizar de muchas cosas, ¿no? Yo, yo lo veo ahora, yo a lo mejor con 7, 8 años, pues había días que hacía la cena o me daban la lista para el mercado y iba a comprar y no, me daban el dinero y yo iba y hacía la compra. Me responsabilizaba de muchas cosas. Em, y de bien pequeños siento que me he tenido que responsabilizar de mi bienestar. Mm, Entonces, ahí es cuando te dedicas a resolver. Diríamos que no sé si cabe la definición crecer demasiado rápido. Muchas veces esta definición de ser adulto, ¿no? Es hazte cargo, Sí, responsabilita, hazte cargo. Y entonces hazte muchas cargo, veces, efectivamente. pues te tienes que hacer cargo a los 6, 7, 8, 10 años. Y entonces, cronológicamente hablando, ¿no? Hablando de etapas de vida, pues todavía no eres un adulto como tal, Oliver, pero empiezas a hacerte cargo. Correcto. ¿Eso te generó algún choque interno que tú recuerdes? ¿Te costó trabajo conforme ibas creciendo? ¿De alguna manera te salía humo de las orejas? Em, ¿Cómo lo En, interpretas, güey? en ese momento no lo piensas y es como, bueno, pues es que es lo que toca y ya está, no te paras a pensar, ¿no? Y es verdad que tienes a tu alrededor a distintas personas que no tienen que ir por ese camino, ¿no? Que, que no se tienen que hacer cargo ellos solos de su mochila. Yo me doy cuenta más ahora. Me doy Mm, cuenta de ya adulto donde empiezas a decir, ostras, ¿y por qué soy así? ¿Y por qué me pasa esto? Y mm, entonces empiezas a mirar atrás y dices, mm, no, ¿dónde construí mis cimientos? ¿Dónde construí mm, mis cimientos? ¿Dónde construí mi yo? ¿No? mm, Porque seguimos en construcción hasta que nos morimos, pero toda esa construcción va sobre una base. Es verdad que a veces en nuestra vida toca tirar la casa entera, toca volver a cimentar y construir sobre eso, ¿no? mm, Pero es en el mismo terreno. Entonces ya el mismo terreno ya tiene algunas particularidades que te vienen innatas, ¿no? Pero la realidad es que tú estás construyendo tu vida sobre esos cimientos. Y cuando a lo mejor te viene una inspección a ver, oye, no, que voy a hacer una modificación, que le voy a poner un piso más a este edificio, pues te viene el de las estructuras y te dice, ostras,
que estos cimientos no sé si lo van a aguantar, ¿vale? Están un poquitín endebles, mi querido Oliver. Exacto, Hay que exacto. Esto hay que trabajar te en hay que meterle reestructuras, más hormigón. sí, exacto. Quiero ir ahí, quiero ir, voy a hacer doble clic en este tema que me parece muy de desarrollo personal. Ujú. Me parece muy de superación personal, muy de mirada interior. ¿Hace cuánto tiempo empezó Oliver conscientemente a transitar ese camino del desarrollo, del autoconocimiento? Porque esto que me dices me hace todo el sentido. Me parece una metáfora poca madre la de la casa en el mismo terreno, hay que construir, volver a cimentar. O sea, me parece una metáfora muy clara, pero ya es una metáfora bastante elaborada, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo iniciaste este viaje, Oliver? Conscientemente, no sé, a lo mejor empecé como hace 10, 12 años. Mm, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Em, bueno, hace 11 años ya me casé, ¿no? Y ahí ya dejas de ser tú y empiezas a ser una combinación. Nosotros. Sí. Em, pero también empiezas también a madurar y porque vienen muchas experiencias de vida, ¿no? Y entonces vas aprendiendo en el trabajo, vas aprendiendo en tu vida, vas aprendiendo de amistades, van pasando cosas. em, y esto es como un niño es puro porque no conoce, porque no sabe, entonces va con, va con la mirada limpia, ¿no? Si tú eres un policía de, de, mm, de estos de homicidios, ostras, y llevas 20 años en el puesto, lo que habrás visto, o sea, ya vas con una cantidad de cosas ahí en la cabeza que ya no puedes tener esa mirada limpia, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, con las experiencias, con que ya no eres tú solo, ya te responsabilizas de un conjunto y un proyecto. Lo mismo cuando tú eres un empleado de una empresa o es tu empresa o eres el director de un departamento o tienes gente a tu cargo, ¿no? Tienes una responsabilidad. Con las responsabilidades, eh, pues te va cambiando la perspectiva. Pero también más concretamente, llevo como mucho más profundo todo este trabajo, a lo mejor 3 4 años, Mm. que Cuando tiene que... iniciaste, ¿fue un libro tu primer paso? ¿Fue un taller? Bueno, de hecho, hace el fin de semana estuviste ahí con alguien que entiendo que trabaja mucho con el desarrollo personal. ¿Fue una conferencia? ¿Cómo fue ese primer estímulo o primera herramienta que empezaste a tener con ese mundo? Siempre he sido bastante curioso de escuchar, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice, da igual de lo que sea que hablamos, tú, tú tienes capacidad de opinar sobre el tema. O sea, o siempre conoces a alguien, o siempre has escuchado, o siempre, ¿no? Ya sea de comida italiana, ya sea de sauna, ya sea de deporte, ya sea de coches, ya sea de aviación, ya sea de educación, de Del ingeniería, espacio exterior. efectivamente, ¿no? Algo de información tengo, porque sí que soy un tipo curioso, pero que además se queda con cosas, ¿no? Se queda atento a, ah, esto es interesante, y rascas un poquito, Mm. ¿no? Em, no es, ten conocimientos un poquito de cada cosa para entender por dónde va el mundo. Y luego vas jalando el hilo, Oliver, y ya
O sea, no te das cuenta lo que viene después, ¿no? Y vas jalando el hilo, vas jalando el hilo y como mago, vas sacando los Correcto, pañuelos de colores. correcto. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Tú dices, no, si yo hago podcast. Ujú. A mí qué más me da lo que está pasando en Birmania, ¿no? Y por qué es importante que el expresidente de Estados Unidos haga una visita a Birmania. Ostras, si empiezas a entender la historia de Birmania y, y qué es lo que pasó y cómo se enfocó y qué tal y esto y lo otro, dices, wow, al final está conectado con el pedazo del auricular que tienes. ¿Vale? Esto es un ejemplo que me acabo de inventar, obviamente, ¿no? Que No, nadie se a ponga a ver, a ver, buscar. quiero elaborar más sobre eso. A mí lo que me enloquece, me apasiona de hacer lo que hago, que me he metido de cabeza como un loco, enfermo haciendo podcast, es contar la historia, es jalar el hilo, justamente, el backstory de cada individuo con el que tengo la oportunidad de platicar, ¿no? Y es ir jalando el hilo y dices, wow, o sea, no me esperaba encontrar esa escena, esa lección, ese aprendizaje, ese ejemplo, esa identificación, me parece poderosísimo. Aparte, el relato y la lingüística Mm, tienen ese efecto también, ¿no? Que trascienden el tiempo y quien nos esté escuchando, genuinamente creo, Oliver, que estamos en una conversación de que cambia nuestra vida para siempre. Y entonces vas jalando el hilo. Por eso a mí me vuelve loco el tema de las sí, historias, ¿no? Es ir jalando tu historia desde tu concepción, casi, casi, hasta tu día de hoy, ¿no? total. Y entonces me has Entonces, ido enseñando cosas. mm, entonces, oye, ¿qué fue, no, lo que el detonante? Bueno, pues sí que es verdad que desde pequeño siempre me ha gustado escuchar y siempre me ha gustado estar rodeado de adultos. He tenido la oportunidad, ¿no? Tanto mi padre como mi madre, gente curiosa que, que se han relacionado con gente diversa. ¿Eres hijo único? No, tengo Ya. un hermano mayor. Y entonces, oye, pues vienen unos no sé quién a la casa eh, o vamos a tomar algo o vamos a dar una vuelta por el campo con no sé quién. Entonces, como y también un ecosistema multicultural. Mi mamá es británica, yo soy mitad británico, mitad español, la mujer de mi papá es brasileña. Yo he estado muchos veranos, o sea, casi todos los veranos desde pequeño con mi familia en el Reino Unido, conociendo también gente diversa, haciendo actividades diversas. em, He viajado, no, en España es muy típico irse a veranear al mismo sitio, ¿sabes? Las vacaciones todos como al mismo sitio, siempre al mismo sitio. En mi caso no era así. Mi caso era, pues, este año con mi mamá voy a un punto, con mi papá Mm, voy a otro. Entonces, ujú. como vas conectando, vas experimentando climas diferentes, ecosistemas diferentes, ¿no? Claro, Te claro. vas impactando de todas esas cosas. Y creo que eso luego me ha llevado pues escuchas un podcast, conoces, yo también desde los 14 15 años, era relaciones públicas de discotecas. Ujú. Eh, Incluso de discotecas donde no tenía la edad para entrar. Buen hack, eso es buen hack. ¿Quieres Sí, entrar a la discoteca? Hazte relaciones públicas. correcto. Y entonces ahí conoces a un montón de gente. Conoces un montón de gente donde baja la guardia porque se supone que todos están en la misma frecuencia de salgo esta noche a pasármelo bien, a bailar, a tomar, sí, pero que cada persona tiene una historia y cada persona de repente conectas y empiezas a escuchar y a conocerle, pues este es de no sé dónde, este es de no sé cuál, ta, 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 ¿no? Y creo que eso también me hizo desarrollar unas habilidades de conectar y de sacar esencia de cada persona. No, a lo mejor tú lo que estás haciendo con el podcast, donde tiras del hilo de cada persona de uno a uno, pues eso yo lo hacía también desde una temprana edad para conocer a gente y decir, ostras,
este tipo igual, sí, hoy vino él solo, pero igual mañana puede venir con 10 personas. Y entonces voy a conocerle para saber quién es, a qué colegio va, qué cosas le gustan, y empiezas a conectar, y conectas con unos más que con otros, y empiezas a salir de tu círculo de influencia y vas ampliando tu círculo de influencia, y de repente conoces a un montón de gente, ¿no? Tengo otro amigo que dice: "Es que tú tienes soluciones para todo". Siempre conoces a alguien que y te puede conectar, y soy muy buen conector en ese aspecto, y me lanzó un reto. Dice: "¿No sabrás de alguien que pueda conseguir porque quiero comprar un BMW, uno que había salido eléctrico, porque cambiaron la normativa en Madrid, y entonces era como, pues si no vas con el eléctrico te toca pagar o no puedes entrar en determinados sitios". Y le dije: "Claro que sí". A los 10 ¿Y minutos no le no envié. lo conocías, o sí? ¿O sí tenías a alguien en mente? Sí, sí, no, lo conocía, pero Okey. también el mundo, fíjate, está conectado. Entonces, eh, eh, otro amigo mío, su mujer, trabaja en BMW, y había estado con él unos días antes de: "Ah, no, pues fíjate, que hay unas ofertas muy buenas, y no sé qué". Y le dije: "Oye, Fer, pásame el folleto, el catálogo de los coches que están vendiendo, ¿no tendréis ningún i3?". Y dijo: "Sí, toma". Y en 10 minutos mi otro amigo me dice: "Tío, es que es increíble. O sea, ¿cómo puede ser que esto tan específico de repente, pum, y me lo consigues?". Y se compró el coche. Oliver, voy a ir haciendo este ejercicio, ¿no? Haciendo alarde a tu habilidad de conectar. Todos estos capítulos que hemos hablado hasta este momento, el capítulo de tu infancia, de hacerte cargo, el capítulo de interconectar personas, el capítulo del desarrollo personal, de la paz interior, de la vulnerabilidad, el capítulo multicultural, todos estos capítulos, ¿en qué momento se juntan para crear una idea que se llama The Lemon Tree Education, que justo tiene más o menos 10 años, si no me equivoco, que es Ujú. donde me dices, oye, pues ahí empecé, ¿no? Como de menos a más con este desarrollo personal. Llévame ese día, llévame ese momento, como, ¡pum! Eureka, y se conectan todos esos capítulos de tu vida en este emprendimiento. Platícame. Pues sin pensarlo, la verdad. Fíjate, yo empecé en este sector de la educación internacional con 18, 19 años. Y, y porque un amigo me dijo: "Ah, pues yo me fui con una empresa y parece que los monitores se lo pasaron bien". Y yo era para un trabajo de verano. Venga, pues voy a postularme, mandé un correo electrónico, encontré su web, y ahora, antes no era tan sencillo como ahora, que encuentras toda la información. Antes no todos los negocios tenían página web. Me contestan, me hacen una entrevista. Wow, yo con 18, 19 años, vaya, pues. Y, y entonces, pues empecé en esto, pero sin saber que me iba a dedicar, sin esa pasión de: "Ostras, es que esto es lo que he estado buscando toda mi vida", ¿no? Y, y ahí empecé, y hubo un tiempo, ya mientras estudiaba en la universidad, trabajaba, y ya me formalicé ahí en esa empresa, y mi jefe me dijo: "Es que a mí, Oliver, me preocupas, porque me preocupas que te vayas y te lo montes por tu lado". Y yo quiero construir aquí, yo quiero construir contigo. Eh, mm, te llevo diciendo que necesito, que necesito, que necesito, y que quiero. Además, no es necesito y no quiero dar. Yo daba y daba y daba y daba y daba, ¿no? Me acuerdo que el director de recursos humanos de esa empresa me dijo: "Oye, encima que te estamos dejando trabajar 7 días a la semana". Era como,
Digo, perdona, encima, es verdad que podían decirme, no puedes trabajar 7 días a la semana. Yo durante algunos periodos trabajaba 7 días a la semana y, y hubo un momento en el que ya decidí irme de allá a otra empresa más grande, en Madrid, haciendo en esencia lo mismo, pero teniendo a mi cargo un equipo, una posibilidad de crecimiento. Pero ahí duré poco tiempo, duré creo 4 o 5 meses. Todo relacionado a educación en el extranjero. Sí, sí, correcto, correcto. Ahí duré 4 o 5 meses porque unos americanos con los que yo trabajaba en la anterior empresa, que esos americanos, la anterior empresa era como su representante en España. Yo lideraba ese proyecto y los americanos me dijeron, oiga, que queremos que usted trabaje para nosotros. Y, y me dieron una oportunidad, era un trabajo de vida. Yo, o sea, en ese trabajo vivía en una maleta, me la pasaba 7 meses al año por el mundo, o sea, Asia, Europa, América. em, y entonces mi jefa de ese momento le vine con oye, me han venido con esto y me dijo, es que no te puedo hacer una contraoferta, es que, es- cógelo, esto es una experiencia de vida, no es un trabajo. Y ahí es donde también empecé a descubrir mucho más el mundo. Ahí estuve con muchos países, con muchas culturas, y ahí es donde empezó a hacerme clic que la educación era importante, que el desarrollo personal se conseguía a través de experiencias vitales y demás, ¿no? Em, y Miquel, la persona que has puesto el audio, que hoy en día es uno de mis socios, yo ya le conocía de antes, porque habíamos trabajado juntos en una tienda de ropa, también antes de meterme en esta industria había trabajado con él, una tienda de ropa, ¿no? Y yo le metí dentro de esta industria porque, oye, Miquel, necesitamos a alguien, pa, 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 y le metí en la primera empresa donde empecé a trabajar. Y un día, Haciendo una breve sí, pausa, ¿cómo se terminan conectando 2 personas que hoy son grandes socios en una tienda de ropa? O sea, son estas cosas que decías del audífono, es decir, ¿qué tiene que ver Birmania con el expresidente de Estados Unidos y los cascos audífonos que traigo puestos? Bueno, esa tienda de ropa que te conectó a ti con Miquel, es increíble, ¿no? Bueno, correcto, justo. sí. Y Entonces, entonces, él seguía trabajando en esa empresa, yo trabajaba para los americanos. Yo le veía como frustrado, no frustrado, sino que encima como que le recriminaban que trabajaba demasiado y como que hacía de más, daba más servicio que también es normal, ¿eh? Cuando, oye, si yo vendo esto pero no te estoy dando lo que te estoy vendiendo, sino que te estoy dando de más, pero el resto de la empresa no está haciendo lo mismo, porque no tiene que hacer lo mismo. Oye, no puede ser porque el cliente, ya. mm, no, no. ¿Qué pasa si te pasa algo? O sea, De hay repente, ofertas dispares, digamos, ¿no? Que dices: "Oye, me claro, estás ofreciendo esto que no es parte, digamos, de la oferta común que estamos manejando como correcto. Entonces, compañía". estás dando demasiado servicio. Bueno, y entonces mm, trabajaba demasiado y yo le dije, oye, ¿por qué no, tío? O sea, tú con 5 clientes vas a ganar más y, y, y vas a estar más tranquilo y vas a seguir apasionado con lo que haces, tal. Bueno, y hubo un momento que yo le dije, yo te ayudo a darle forma y te lanzas y no sé qué. Y, y empezamos a hablar, quedar, a charlar, ¿no? De nuestros tiempos libres y a darle forma y demás, para que lo hiciese él y pues, oye, yo te ayudo en lo que sea. Y en una, eh, le dio como un poquito de nervio, ¿no? De vértigo, de ostras, Que casi no nos da vértigo a los emprendedores, correcto. casi no hay. Y entonces me dijo, oye, fíjate.
que Cristina, que Rubén, son nuestros otros dos socios, Mm. estaban dándole vueltas a algo. ¿Tú ya los conocías a ellos? ¿A Cristina y a Rubén? A Cristina sí, sí, sí. ¿A A Rubén? Rubén no, Rubén no, No, Rubén no lo no. conocías. No, Rubén es el esposo de Cristina. Ya. Y entonces, que igual podíamos hablar con ellos y tal. Y yo, pues sí, pues venga. Y nos quedamos a comer un día y después de la comida fue como, vamos para adelante, vamos para Digo, adelante. dices, no lo pensé, pero inconscientemente todos los puntos empezaron a conectar, ¿estás de acuerdo? O sea, todo todas tus experiencias previas, los estímulos multiculturales, esta experiencia que tenías con los americanos, estas 2 compañías, traerte a Mikel de la tienda de ropa, no sé cómo conocieron a Cristina, no sé si trabajando en el Él también medio, trabajaba en la misma trabaja en empresa. el medio, Sí. ¿no? Y resulta que por alguna razón Cristina decidió casarse con Rubén, que tampoco no sabemos esa parte de la historia porque, pues, Rubén ha llegado seguramente a aportar algo a la mesa, ¿no? Algo, También, ¿no? también estaba en la industria, entonces era como que... Y de hecho Cristina y Rubén se conocieron en la industria. Entonces, Eh, ¿cuál dirías que fue como el statement de decir: "Oigan, a ver, vamos a empezar esto, pero nunca se nos olvide A, jamás olvidemos esta frase. Nos puede pasar de todo, pero con todo lo que ustedes habían aprendido en su experiencia en la industria, ¿cuál dirías que fue ese tagline o ese grupo de palabras, Oliver, que fue su estrella del norte desde un inicio? Es decir, esto nos tiene que identificar, regir, como lo quieras llamar. pues aquí me haces pensar. Yo creo que una de o la esencia que tenemos es no ser autocomplacientes, exigirnos todos los días lo máximo, pero sobre todo, en nuestro caso, ¿no? En nuestro negocio, seguir poniendo al estudiante en el centro de lo que hacemos. O sea, lo que hacemos lo hacemos por el estudiante, ¿sí? Por, y aquí creo que lo conecto, por su desarrollo personal, Mm, ¿no? Por ayudar a esa personita, a ese adolescente, a ese joven a, a desarrollarse y a ser una versión mejorada eh, después de su experiencia. Mi opinión, en España, bueno, en España y en el mundo. O sea, obviamente, sí, creo que hay igualdad de oportunidades. Todo el mundo va a poder vivir este tipo de cosas. Yo conozco niñas peruanas de entornos muy rurales que han podido ir becadas a la universidad en Estados Unidos. Em, en España hay distintos programas de becas que dan la oportunidad a jóvenes con todo pagado para que vivan experiencias educativas en el extranjero. Em, y todo el mundo tiene la oportunidad. Yo conozco gente de entornos humildes que, que son excelentes en lo que hacen y, y consiguen llegar. Y luego y conozco a gente que lo tiene todo de cara para que pueda salir adelante con las mejores oportunidades y no las aprovechan, no las aprovechan. Entonces, sí, hoy en día creo que todo el mundo tiene la capacidad o sea, hoy con la tecnología que tenemos, todo el mundo puede aprender un idioma en su casa. Todo el mundo puede. Yo también te hablo de España. España, o sea, en Centroamérica, Latinoamérica, la población está bastante más polarizada.
No hay tanta gente en el medio, o estás arriba o estás abajo, ¿no? En España, en Europa, hay mucha gente en el medio. Se está polarizando. Sí es verdad que cada vez hay más gente por arriba y cada vez, lamentablemente, hay gente por abajo, ¿no? Y entonces estamos involucionando. Pero la realidad es que hay oportunidades para el que las quiere tomar. Mm. Desde tu perspectiva, Oliver, con todo lo que has visto, vivido, etcétera, ¿qué se está perdiendo un adolescente que no ha puesto la mirada en esta oportunidad? ¿Qué se pierde en irse a otro país a estudiar? Se pierde mucho de conocimiento personal. O sea, hablamos de irse a otro país, pero también se puede ir a otra ciudad, Mm, eh, ¿no? Y la gente, o de salir de su barrio, de su ecosistema. Se pierde mucho de conocerse a sí mismo. Se pierde mucho de, de desarrollar destrezas, de desarrollar habilidades, de resolver, del hazte cargo que hablábamos antes. Entonces, perderse de ese hazte cargo y de enfrentarte a resolver, me parece que hoy en día es quedarse muy atrás para el mundo que nos toca. Pero además, vivimos en un mundo global. Hoy se ha democratizado viajar enormemente, montarse en un avión, eh, cruzar el océano para ir a otro país. Y no te hablo de, no, me voy a un país donde no hablan mi idioma. Oye, ¿qué pasa, no? Con todos esos españoles que se van a México a trabajar, a emprender, a desarrollar negocios. ¿Qué pasa con todos esos mexicanos que vienen a España a lo mismo, ¿no? Em, entonces, el salir, el enfrentarte, el no estar en tu cultura, no estar con tus amistades, el tener que conectar y hacer amigos nuevos, el tener que entender otras normas y otra manera de hacer, te abre la mente de manera increíble. El hacer amistades con gente de otros sitios te va a enriquecer enormemente. Y, y vivimos en un mundo global donde las empresas te mandan de un sitio para otro. O sea, donde... ¿por qué la gente le da tanto miedo, le da tanta ansiedad a un aeropuerto, o un viaje? No, porque esto, porque lo otro. Oye, es que es un ecosistema del siglo XXI. Tienes que estar igual de tranquilo ahí que en un supermercado, que en tu barrio, porque, porque así funcionamos. Ah, y tengo una reunión en Singapur. Ah, pues te vas y tienes una reunión en Singapur, como podría ser en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, eso que creo que es lo que demanda el mundo hoy en día, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, ese entendimiento, esa mente abierta, eso, la mejor manera de lograrlo es viviendo experiencias. Y en mi caso, lo que hacemos es ayudar a jóvenes a que vivan experiencias educativas desde un punto de vista supervisado, ¿no? Apoyado, donde, oye, no, eres el acróbata que está en el cable atravesando, andando, pero hay una red de apoyo abajo. No te vas a romper nada, no te vas a hacer daño si te caes, ¿no? ya. Entonces, En tu caso, Oliver, escuchaba hace poco nuevamente a Tony Robbins que lo lleva diciendo décadas, ¿no? Esta capacidad de combinar la ciencia del éxito, ¿no? Que el éxito deja pistas, ¿no? Y desarrollar skills y si quieres business wise, tomar decisiones, estrategia, etcétera. Pero también el arte de la realización personal. Todo esto que me platicas que se podría perder un adolescente, en tu caso, ¿qué consideras que te hubieras perdido al no iniciar The Lemon Tree Education?
Wow. Es verdad que llevo, no, acabamos de hacer 11 años, o vamos a hacer 11 años ahora, ¿no? En esta temporada. Y con el 10.º aniversario yo he reflexionado muchísimo, hemos crecido, como decía Miquel en el audio, eh, hemos pasado muchas cosas. A nosotros el COVID también, ¿no? La pandemia nos dio muy duro desde el punto de vista del negocio, porque la gente quería viajar pero no podía, no le dejaban. Em, Creo que, sinceramente creo que hubiese acabado emprendiendo en algo, ¿sí? Esto ha sido como un paso natural, porque es a lo que me he dedicado desde que empecé. Y sí que tengo una pasión por el emprendimiento, porque creo que el emprendimiento es hacerse cargo, ¿sí? Mm, He estado colaborando con una universidad acá en Madrid que tiene un grado pequeño en cuanto a número de estudiantes, ¿no? Pero que se llama, el grado se llama Lane, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Y emprender no es montar un negocio, facturar, el Rolex, no, levantar rondas y hacer exits y todas estas cosas. Emprender es hacerse cargo. Y todos tenemos esa faceta en nuestra vida. Todos nos hacemos cargo de las decisiones que tomamos. Si estamos, mira, el otro día escuchaba a un tipo, em, él dijo, sigo en recuperación, él era adicto. eh, y, y dices, wow, eres un tipo que has estado en lo más profundo y ahora has salido de ahí, ¿no? Ha emprendido un camino, ha querido tomar esa decisión porque podía haber seguido por el camino malo, el otro camino, ¿no? Em, y esto nos pasa desde que nos despertamos. Ostras, sigo en la cama y no me pongo a buscar un trabajo o no me pongo a buscar una manera de ser autosuficiente y poder gestionarme a mí mismo. Em, ¿cómo voy a liderar? Todos somos líderes de nuestras propias vidas. Es verdad que cada vez parece que tenemos menos habilidades para ello, porque cada vez estamos siendo a través de la tecnología, ¿no? Hoy en día tú dime quién va a un sitio sin el GPS, ¿no? Sin el Waze, sin el Google Maps. bueno, eh, seguramente a ti te tocó también llamar por teléfono con la bocina que descolgabas, que marcabas en rueda. ¿Cuántos teléfonos te sabías de memoria, Oliver? los más importantes. Bueno, no sé, No, pero jodido no, no, 10, 20. efectivamente, ahora no, Ahora, ahora ¿cuántos te sabes? te sabes los que te sabías. No sé si te pasa a ti, yo me sé el de mi casa cuando era pequeño, que ya no existe, el teléfono de mi papá, el teléfono de mi mamá, obviamente mi teléfono, pero el de algunos amigos también. Pero efectivamente, ya no te sabes los teléfonos. Dices, ahora si no tenemos el celular, somos inútiles. Pues así con muchas cosas. Uy, yo es que no podría vivir sin nevera. Uy, yo es que no podría vivir sin agua caliente. Ahora, tú decías lo de esta persona que salió del hoyo, literalmente, y que continúa saliendo de las adicciones, y justamente ahí se desarrollan skills. O sea, él incluso esas skills que ha desarrollado las pudiera enseñar. Por eso las Pues, historias de los correcto. emprendedores conectan tan profundo, o historias en general, porque esa historia te da la credencial para decir, puta, o sea, esto no es un libro, este es un tipo que viene de ahí, ¿no? Que le ha costado trabajo y entonces pues es más fácil confiar en ese proceso y que nos enseñe el skill. El atreverse, ¿no? El decir, voy a reescribir mi historia, voy a tener una nueva narrativa, el emprender y emprender, ya sabes que está muy de moda todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor y los términos que tú acabas de mencionar y es como muy popular, pero emprender desde, como dice Oliver, levantarse la cama. Ahí estás emprendiendo. ¿Qué skills has tenido que desarrollar, Oliver?
hasta el día de hoy, puedes decirme una, 2 o 3 que realmente dirías se han convertido en un superpoder. O sea, yo con ese skill, si tuviera que empezar de cero, sabría que perfectamente pudiera volver a construir. Eh, yo te diría que capacidad de adaptación. O sea, la capacidad de adaptación es constante, y cuanta más desarrollada la tengas, mejor. Porque, y sobre todo hoy en día que el entorno es tan cambiante. O sea, ¿Cuál ha sido la eh, adaptación más difícil que has tenido que sobrellevar? pues no me para a pensar. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías al principio, yo te decía, pues de manera natural salió, ¿no? Y en esa parte de cuando empezaste a reflexionar sobre la vida y tu desarrollo personal y demás, la capacidad de adaptación al final es como constantemente regularte. Yo creo que donde más he tenido que hacerlo es en mi día a día. O sea, es que tienes que recalcular constantemente y, y ir adaptando, ¿no? Si vas navegando con la vela, tienes que estar midiendo constantemente el viento, porque el viento es cambiante y entonces tienes que meter más la vela o soltar más para que recoja ese viento. Y habrá momentos en los que, aunque estés con la vela perfecta, el viento es el que es y, y está bien. Esa capacidad de adaptación también te trae paz, porque dices, bueno, ahora me toca jugar con estas cartas y mañana me toca jugar con estas otras cartas y pasado, mira, son las mismas cartas, fantástico. Y al día siguiente, uff, qué malas son estas cartas, ¿no? Porque siempre hay oportunidades, siempre hay un camino por el que se puede ir. Más duro, menos duro, ¿no? Vamos a poder ir por una carretera perfectamente pavimentada, y podríamos ir a 300 kilómetros por hora y otro día nos va a tocar ir por un camino de cabras, pero siempre hay un camino. Cuéntame en ese sentido, ¿cómo has balanceado con los adolescentes que estudian en diferentes sitios gracias a Lemon Tree Education, que tienen estas experiencias, para no resolverles la vida, ¿no? ¿Hasta dónde participar para que, pues, claramente desarrollen su capacidad de adaptación? ¿Cómo navegas con ese balance? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿No? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Lemon Tree? Dime más. Ahí yo siempre digo que nosotros somos facilitadores, ¿vale? Y es verdad que a nosotros nos pagan por un servicio y no soy un educador que viene aquí a educarte, pero respondiendo a tu pregunta, va a depender mucho de ese estudiante y de su familia, porque muchas veces el estudiante está por un lado y sus papás por otro, ¿no? Y los papás te dicen, mira, todo esto me parece bien, fantástico, pero esto es lo que vamos a hacer. Y dices, bueno, pues si eso es lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer, ¿no? Cada persona está en su momento vital. Y eso es qué significa, que no nos podemos tratar a todos por igual. Entonces, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia, no todos tenemos la misma escala de valores, no todos tenemos la misma escala de prioridades, ¿no? Y tú puedes tener una situación donde esa persona tiene la oportunidad de hacer un crecimiento personal brutal por lo que ha pasado, ¿no? Pero su prioridad puede ser, oye, no, es que para mí lo más importante es que mi hijo se monte en ese avión y que no lo pierda. Y
y tendrías la oportunidad de hacer una reflexión de, bueno, ¿y qué pasa si se pierde? Pues lo real es que puede coger otro y no pasa nada. No, ¿cómo va a ser? Es imposible, tienes que, ¿no? Y la gente se pone muy nerviosa donde dices, y al final se lo tienes que resolver donde esa persona podía haberlo resuelto él y haber generado una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Sin duda hay familias, hay estudiantes más abiertos que otros a esas experiencias. Pero pones límites tú, Oliver, o sea, como compañía han logrado poner límites, hasta aquí llegamos, porque y déjame entenderlo mejor, lo conecto también con un tema de escalabilidad, ¿no? Cuando Ujú, estás tropicalizando tanto al ujú. cliente, ¿no? Que Sí, todo mundo tiene su momento vital, todo mundo tiene su principio de realidad, pues es difícil lograr crecimiento a nivel escala, ¿no? Porque si es que estamos adaptándonos a la correcto. circunstancia Sí. de ese individuo y de esa familia. Entonces, ¿qué me Hay puedes hay decir hay unos al respecto? hay unos criterios básicos, ¿no? Es como te pongo un ejemplo, que es más o menos reciente. Tuvimos un estudiante que que le agarraron en una tienda robando. No sé lo que estaba robando, pero le agarró la policía. ¿En otro país? Sí, Okey, todavía más, interesante. correcto. Y no, tú imagínate que tu hijo tú estás en México y tu hijo está en Irlanda y está participando está haciendo un curso escolar allí y hay unas implicaciones legales, responsabilidades, ¿no? De unos responsables legales adultos en el país y por temas de visado, de estudio, también hay una institución educativa y demás. Y que además esas instituciones o esos responsables de ese menor tienen una obligación con el gobierno para que esa persona cumpla unos requisitos, ¿no? Y tienen unas licencias de operación, de negocio, siempre y cuando los hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Para que los estudiantes que van allí, pues hagan, sean Sí, personas, vayan a estudiar y no a robar, ¿no? Básicamente. por ejemplo. Em, y entonces, pues esto es una chiquillada, ¿no? Estamos hablando de un tipo que no le hace falta robar. Tiene, ha hecho una inversión enorme de dinero. Bueno, mala suerte que le agarraron, pero mala suerte que le agarró la policía. O sea, mm, ya se fregó. Ahí no hay nada que hacer. Pues obviamente entiendo a sus papás que decían, no, no, es que no servís para nada. Es como, espérate, que no hemos sido nosotros el que ha tomado esa decisión. Y esta es una oportunidad enorme para que tu hijo crezca, ¿no? Te estás enfrentando a una situación donde, wow, y obviamente le estaban expulsando del programa y del país. Es como, chao, te tienes que ir. La policía dice que no va a presentar cargos si te vas ya. Mm. Pues, pues encima también, ¿no? Dices, y no lo entendemos, que desde la frustración como padre de qué he hecho yo mal para que mi hijo haga esto, ¿no? Que ahí nos estamos fustigando los padres. Pues ahí están esos límites donde sí o sí dices, yo es que aquí no puedo hacer nada más. Y luego, obviamente hay unas guías contractuales con los clientes y hay con algunos a los que les das de más siempre. De menos nunca, pero hay algunos a los que les das de más, porque les coges cariño, porque, porque les ves potencial, porque les ves ostras, venga, un empujoncito más, porque ahí es donde te entra el- la humanidad de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso de alguna manera a lo mejor ha limitado el crecimiento, o sea, sacrificas crecimiento quizás por detenerte a Cien por atender casos puntuales, es decir, pues sí, 100%, a lo mejor si yo 100%. tuviera
límites más rígidos, pues quizás la escalabilidad será más clara, ¿no? O tuviera mayor crecimiento de la compañía. 100%, sobre todo porque, mira, hay personas de la competencia con las que me llevo muy bien, ¿no? Y un tipo estaba visitando nuestra oficina y él siempre me dice, es que vosotros sois demasiado baratos para todo lo que hacéis. O sea, dais muchísimo más servicio y tenemos muchísimo más personal de media que el resto de empresas, porque nuestro enfoque es otro, nuestro enfoque es esa vocación de servicio, ese vengo aquí a ayudar y a poner al estudiante en el centro, esa persona, estamos hablando de niños, de nuestros hijos, de nuestra em, cosa más preciada en la vida para una persona, que es su hijo. Y claro, a lo mejor no es el negocio más escalable del mundo. Claro. Ahora, en contraste, ¿qué te mueve hoy, Oliver? ¿Qué te mueve en tu día a día? ¿Qué te mueve después de miles y miles de estudiantes que han impactado familias, tu relación con tus cofundadores? ¿Qué mueve a Oliver el día de hoy? Sinceramente, yo creo que me veo reflejado en todos esos adolescentes valientes que viven estas experiencias. Me veo reflejado porque me veo en ese Oliver de 13, 14, 15, 16 años, que se hizo cargo, ¿no? Pero en mi caso es como, oye, estos tipos se están haciendo cargo y tienen una figura que a lo mejor yo no tuve, ¿no? De mentor, de acompañamiento, de guía, en esa etapa también tan importante como es la adolescencia. Y, y creo que es eso, Mm. que, que me veo reflejado y digo, ostras, que también por eso digo, ¿no? Que coges cariño a muchos de estos chicos porque dices, wow, mira qué bonito es eh, el crecimiento que ha tenido esta persona y cómo lo está haciendo de una manera guiada y cómo nosotros le estamos ayudando a eso, que creo que yo eché en falta en esa época. Oliver, eres alguien que comunica bien, eres alguien que eres muy activo en podcast, ¿no? Tienes el propio, El Limonero, si no me equivoco, que invitamos a todos a que se den una vuelta por El Limonero, que ya llevas un par de años haciendo también. Y, y de alguna manera lo que intento en Gritones, Oliver, es poder alumbrar la historia y la vida del individuo desde diferentes perspectivas, ¿no? A lo mejor hay alguien que quiera saber más específicamente de Lemon Tree, seguramente encontrará una entrevista. O alguien que quiera saber más desarrollo personal de Oliver, a lo mejor una conferencia que dio Oliver, no sé, seguramente. Y trato en la medida de lo posible de poder también darle espacio al entrevistado a que se manifieste y que realmente pueda sacar desde adentro justamente cualquier cosa que necesite. Y en ese sentido, ¿cuál es una pregunta que nunca nadie te ha hecho, Oliver, pero que te gustaría responder ahora mismo? Wow. Mm, pues ah, me quedo así en shock, me quedo un poco pensativo sobre el tema, porque es verdad que yo no suelo ser muy abierto. No, no es que no sea abierto, no comparto, no suelo compartir mis sentimientos y emociones. O tal vez por no mostrar vulnerabilidad o qué sé yo, ¿no? Entonces, nunca me he planteado oye, me gustaría que me preguntasen sobre esto o sobre lo otro. Déjame hacértelo en fácil. ¿Cómo te sientes? Dime la verdad. Aquí
entendemos que hay más de 4000 emociones distintas. Eh, mm, ahora mismo tengo gratitud por la charla que estamos teniendo, pero sí que te diré que llevo unos años, un año, un par de años, sí, sí, solo un par de años, donde estoy haciendo bastante más trabajo personal introspectivo, em, tratando de cambiar hábitos y porque soy consciente que no estoy en mi mejor versión. Em, entonces, sí que creo que estoy un poco no cansado, pero no cansado de lo que hago, sino cansado donde necesito coger aire, necesito oxigenarme. Ha habido, o sea, una montaña rusa de emociones constantes y muchas cosas, ¿no? Si te paras a pensar y de, ostras, ¿qué ha pasado en estos últimos 10 años, ¿no? Desde el 2015 para acá, donde eh, me casé, monté una empresa, tuve hijos, mm, eh, una casa, un montón de cosas donde tienes que asimilar, donde tienes que asentar todas esas emociones, todos esos cambios, donde, ostras, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, em, y estás transitando ese camino. Y cuando me dices, ¿y cómo estás? Te diré, necesito respirar, necesito conectar con, necesito anclar más los pies a la tierra. Y ahí es donde ahora mismo también anhelo mucho el campo, anhelo mucho la naturaleza. Y, y creo que con lo que te decía al comienzo de esta conversación, de recuerdos de niñez, eh, que tú lo has dicho, no tenías preocupaciones. Mm. Yo también anhelo un chingo, como decimos en México, anhelo eso. Em, Empatizo, por supuesto, Oliver. Nos vendría bien un buen grounding, ¿no? Descalzarnos Sí, y hacer tierra. Quiero ir cerrando la conversación. Ha sido una delicia platicar contigo, Oliver. Vamos a ir a unas preguntas rápidas y al final hay un poquito de estilo gritones. Pero antes, eh, le permito a la inteligencia artificial que te haga una pregunta. Entonces, ya te investigó, te investigó bastante bien, debo decirlo. Entonces, abiertamente, eh, lo que quiero de ti son dos cosas para darle el prompt. ¿Con qué estilo o tono te gustaría que viniera la pregunta? ¿No? Puede ser característico, no sé, el estilo de un emprendedor, el estilo de un empresario, el estilo de un director general, el estilo de un artista, de, no sé, un guardabosques, qué sé yo. Incluso nombre propio, ¿no? Yo, el estilo de Jeff Bezos, como tú quieras. Entonces, primero dame eso y luego te digo qué más necesito. ¿Con qué estilo? Con un estilo de una persona tranquila, o sea, tranquila, normal, un amigo, una persona corriente, em, curiosa, cercana, de tú a tú. ¿Sobre qué tema? Mm. sobre, sobre la educación en el mundo. Venga, preparando el prompt. Enter. Vamos ahí. Vamos ahí.
Que nos entregue la pregunta. Venga. Oliver, viendo cómo cambia el mundo tan rápido, ¿crees que la educación hoy está preparando a los jóvenes para la vida que realmente les va a tocar vivir? ¿O seguimos enseñando para un mundo que ya no existe? 100% no estamos preparando a las personas para el mundo que viene o el mundo de hoy en día. O sea, para nada. Pero no es tanto el sistema educativo, que el sistema educativo tiene las limitaciones que tiene. Hay sistemas educativos que son más o menos interesantes, pero yo hablo de las personas, de los padres, del ecosistema, de los amigos. Cada vez vivimos en un sistema más individualizado donde los padres protegen, sobreprotegen, ¿no? Eh, ya hay situaciones donde una persona va a una entrevista de trabajo y lleva a su papá o a su mamá. Real, estás hablando de real, que está pasando eso. Sí, 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 sí. Eh, donde en la universidad mm, vas a hacer una revisión de examen porque no estás de acuerdo con tu nota, pero va el papá o la mamá a revisar el examen. Mm. Eh, pero también va más abajo. Oye, un papá o una mamá que al niño en tercero de primaria le mandan una tarea en la casa y tiene que hacer un proyecto y el papá o la mamá se tiran toda la noche armándolo para que el niño lo lleve. Entonces, no les estamos dejando que se enfrenten a la vida, no les estamos dando la oportunidad de que tomen decisiones, no les estamos dejando que se hagan cargo. Mm. Oliver, ¿qué peli prefieres? ¿En busca de la felicidad o Forrest Gump? Wow, es que las dos son muy potentes. Las dos son muy potentes. Em, y las dos tienen mensajes muy buenos. Creo, creo que Forrest Gump. Mm. Creo que Forrest Gump puede ser un ejemplo muy interesante porque en busca de la felicidad, el papá seguía un camino, lo consiguió, pero decidió meterse ahí. Forrest Gump era un niño con, 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 con luz, con pureza, ¿no? Lo que hablaba, donde él se veía normal, pero tenía un problema en las piernas, tenía una diferencia mental y tenaz, y conseguía y hacía, y lo hacía sobre todo desde la absoluta bondad o luz. Y haciéndose cargo, adaptándose a las diferentes facetas que le presentaba la vida. Sí, es un peliculón. Oliver, ¿Elon Musk o Salvador Dalí? ¡Wow! No sé si has estado en el Museo de Salvador Dalí en Figueras, que está como a 2 horas de Barcelona. No. Te vuela la cabeza. Yo he tenido la oportunidad de ir 8 o 10 veces con distintos guías que te van explicando todo, ¿no? Salvador Dalí era, fíjate, me pones dos ejemplos y ponle el bigotillo a Elon Ah, Musk eran y échale el pelo un poco para atrás, así como engominado. Se parecen. pues la recargación, hermano. Dale con la IA luego y sacas un Salvador Dalí, Elon Musk. Creo que Elon Musk, creo que Elon Musk es y Dalí son dos personas adelantadas a su tiempo. Sí. Entonces, y Siempre, también, y también un poco incomprendidas. sí, siempre me gusta pensar como esta locura
¿no? Que la sociedad, ¿no? Los puede criticar o catalogar en algún momento, ¿no? Como está loco de remate y eventualmente el mundo se mueve hacia ellos, ¿no? Es como, es increíble cómo al final esta sociedad, estos hombres adelantados a su tiempo, terminan logrando este nivel de imantación en donde atraen con una fuerza increíble, pero al principio pues fueran etiquetados, ¿no? Al principio fueron relegados, outsiders completamente y eventualmente nos movemos hacia ellos, ¿no? Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Oliver Rodríguez, eres un genio resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Me pueden encontrar en LinkedIn, en Oliver Rodríguez Pearson, en Instagram, que es Limonada of Lemons, en el Limonero Podcast, también en todas las plataformas, charlando. No soy yo el que habla, sino que entrevisto a gente. Y ahí estamos, a la orden. ¿Qué relación tienes con los limones, con el limonero, con a ver, quiero entender eso, aprovechando que lo mencionas? Nuestra empresa, la empresa de Miquel, de Cristina, de Rubén y mía, se llama The Lemon Tree Education. Entonces, nuestros estudiantes los llamamos limones. Es el fruto también de nuestro trabajo, es el fruto ¿no? En educación se utiliza mucho la simbología del árbol, de plantar unas raíces sólidas para que el árbol no se caiga, que crezca grande y frondoso, que tenga buenas ramas y que dé buen fruto, ¿no? Cuando lanzamos el podcast, pensamos, pues The Lemon Tree, pues el limonero, vamos a llamar el limonero podcast. Y el por qué llamamos a la empresa de Lemon Tree Education, pues es una historia también bonita porque no sé si te ha tocado hacer mucho brainstorming de nombres para proyectos Sí, alguna vez. y estás ahí, pero si eres tú solo, pues bueno, pero si sois cuatro, como era nuestro caso, es como, no, pues este, pues el otro, pues Y tal, pues sin no sé. inteligencia artificial, Oliver, no nada Y de sin que que ese, ChatGPT te avienta 100 nombres. correcto, nada. Y entonces no nos poníamos de acuerdo y Cristina se había leído un libro que es Driving Over Lemons, de un artista británico que deja su banda, se compra tierras en España, en el sur, de una zona rodeada de limoneros, zona rural, ¿no? Y cuenta un poco sus aventuras, sus choques culturales y cómo se fue adaptando, que al final es lo que viven también nuestros estudiantes, ¿no? Salen, van a otra cultura, otro idioma, otra manera de pensar, otra manera de hacer. Y entonces Cristina dijo, oye, ¿y Lemon Tree? Y yo te aseguro que en ese momento dije, venga, ya, de una, porque Ya, esto tiene que venga. avanzar, sí. Y luego, por eso, ¿no? Qué bonito es que el mundo, o sea, el universo te da el camino, ya, o sea, está puesto ahí porque luego pasan cosas. Entonces, por eso se llama, por eso mi cosa con los limones. Ya. ¿Qué simbología tiene la limonada que aparece en el podcast? Pues sácale el jugo a la vida. O Mm, sea, el limón es sano, el limón es muy bueno para tu cuerpo, el limón es ácido, es una maravilla. También el concepto del puesto de limonada del niño, ¿no? Gringo en Estados Unidos, donde emprende, donde dice, oye, pues, no, hombre, en México dicen, si la vida te da limones, tómate un tequila, ¿no? Que también, pero, exacto, pero se trata de eso, exacto. de coge lo que te venga y sácale el jugo, sácale el jugo. Entonces, la limonada era algo natural que también nos surgió. Hacíamos unos eventos y era como, ostras, ¿y cómo podemos darle un poquito más de,
marca personal de sentimiento. Y es, ostras, y si ponemos un puesto de limonada, y ahí es donde trajimos la limonada y ahí ha venido para quedarse, ¿no? Porque también es una experiencia sensorial. Cuando una familia, un estudiante viene a charlar con nosotros, ya de primeras, ya le estás dando un cambio, ya está poniéndose a pensar y dice, ostras, fíjate que estos tienen hasta el detalle de la limonada, es su limonada. Pues te vuela la cabeza, ¿no? Justo, seguramente ubicas a este hombre de el diario de CEO, Ujú. em, este británico que vive en Los Ángeles. em, ¿Cómo se llama este hombre? Steven Bartlett, ¿no? Exacto, Steven. Que justamente él menciona, porque es toda una experiencia que te entreviste, ¿eh? Porque me enteré que cuando llegas al estudio, imagínate qué nivel, Oliver, tú y yo que hacemos podcast, pero cuando llegas ahí al estudio, él ya hizo un research 1000 veces mejor que yo hago seguramente, pero ah, me autodefiendo y me apapacho a mí mismo y me doy mi mérito, pero bueno, él tiene todo un equipo que hace una gran investigación al grado de saber cuál es tu canción favorita y está sonando la canción cuando tú estás entrando al estudio, ¿no? Y cuando te vas, te entrega un álbum de las fotografías que sucedieron durante la entrevista. Hay alguien que está en ese momento haciendo todo este tema audiovisual, haciendo un álbum mientras tú estás siendo entrevistado, imagínate, y están poniendo a mano los quotes, las frases más impactantes según ellos de la entrevista y te regalan tu álbum cuando te vas. Bueno, te lo comento relacionado a la limonada, porque él dice que no sé qué libro leyó y qué estudios científicos, que los impactos que una persona recibe, experiencias al inicio y al final son sumamente importantes. Y él quiere que cada persona que ha sido entrevistada en su podcast, al principio tenga un gran impacto y al final. Entonces, me hiciste recordar eso por el tema de la limonada, decir, es que es una experiencia sensorial, es un momento en donde al menos él lo hace de manera deliberada, quizás The Lemon Tree Education lo seguirá haciendo y con esto que te paso al costo, ¿no? El impacto inicial y el final, interesante. ¿Algo que quieras gritarle al mundo, Oliver? Que se atrevan, que se atrevan y se hagan cargo, porque es su vida. Que no se dejen influenciar por el qué dirán del vecino, del amigo, de la familiar, y que se lancen a vivir, que se lancen a experimentar, y que sobre todo que vayan con una visión sin juicio. O sea, todos tenemos juicio, obviamente, es lo que nos hace defendernos de cualquier situación mala, ¿no? Pero que vayan sin juicio a los sitios, y que se acerquen a las personas sin juicio, porque, porque ahí es oro lo que puede pasar. Mm. Ya vamos a cerrar, Oliver, las clásicas de gritones. La frase que te repites cuando requieres fortaleza es. Tú puedes, o sea, tú puedes. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Uno tiene que ser. Bueno, que puede ser parecido, es parar el tiempo o viajar en el tiempo. ¿Cómo titularías tu propia historia? Wow, de vida. Eh, Don't Stop Me Now. ¿Qué no volverías a negociar nunca? Mm, Me pondría, me priorizaría más a mí. Cerramos con esta frase, yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Cuando entiendo el propósito.
Hermano Bio, ha sido una delicia que has estado aquí en Gritones Podcast. Quiero darte un regalo, hablando de cerrar con estas experiencias. Em, Ahorita que terminemos de grabar, te voy a pedir que des unos minutitos más, porque cada persona que entrevisto le deja una frase al siguiente invitado, que no sabe quién es. Y estas sincronicidades del universo, ¿no? Que a mí me gusta creer en eso, por alguna razón te dejó esta frase. Y esta persona te dice, las cosas no siempre salen como uno las planea. Sin embargo, hay pocas veces, muy pocas, que salen mejor. Te lo dice Oscar Aragón, un coach de fitness importante aquí en Cancún. Ahí te lo deja. Mezcalero también. ¿Te queda la frase, Oliver? Me gusta, me gusta. Bien, ahorita voy a apuntar la tuya, Oliver. Hasta el siguiente episodio. Gracias, Oliver. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar este episodio, piensa en alguien que necesita escuchar justo esto que acabas de oír. Ahora haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo justamente con esa persona que estás pensando. Porque una conversación así puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien más. Y si tú también sabes que tienes algo valioso que aportar, tienes una historia que merece ser contada, pero aún no la has convertido en una nueva narrativa, quizás el podcast es un vehículo ideal para ti. Así que entra al enlace que encuentras en la descripción de este episodio y velo con tus propios ojos, porque tu voz también puede cambiar historias, incluida la tuya. Y no lo olvides, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.